¿Qué tal? Muy buenos días, estimados juarenses. Señor licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua, señora Berta de Duarte, señor ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, señora Patricia de Murguía, señor magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, ingeniero José Luis Armendáriz, presidente de la Asociación de Maquiladoras, general Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la Quinta Zona Militar, muy distinguidos invitados especiales, muy estimados secretarios, amigas y amigos. Para mí es muy satisfactorio estar hoy aquí en Ciudad Juárez nuevamente, a 2 años de que se cumpla, a 2 años del día en que lanzamos la estrategia Todos Somos Juárez. Recuerdo con intensidad ese difícil momento que no solo Juárez, sino la patria entera, estoy seguro, estaba sufriendo. Las calles desoladas de la ciudad, la angustia generalizada de la gente, el justificado e indignado reclamo de madres y padres de familia, de sus hijos asesinados de la manera más burda, más cruel, más homicida, más insensata en Villas de Salvarcar. Recuerdo muy bien aquel día. También recuerdo la participación de la gente. Nos reunimos con representantes de la comunidad en Juárez, de todos los sectores, en un diálogo, lo digo sin falsas pretensiones de modestia, en un diálogo sin precedentes en la vida del país, entre un presidente de la República y una comunidad, y máxime una comunidad legítimamente indignada. Y hoy me da mucho gusto estar en Juárez y precisamente en un evento como este, en una feria del empleo, porque qué duda cabe que un elemento crucial de la estrategia ha sido y tiene que ser, por supuesto, la reconstrucción del tejido social. Y para ello, la generación de empleo y el poner a la gente que necesita trabajo en la condición de poder encontrarlo a la mano es un elemento fundamental que explica los resultados alentadores que hasta ahora la estrategia Todos Somos Juárez ha tenido. Anoche me reuní con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, nos reunimos el gobernador, el alcalde, a quienes agradezco mucho la colaboración que he encontrado, alcalde, gobernador, en estos 2 años o en un año más o menos de colaboración con la administración de ustedes, 1 año y medio casi, porque eso nos ha permitido avanzar mucho más rápido. Y señalaba los responsables del monitoreo, digamos, del seguimiento del tema de seguridad, que si bien es cierto las cifras que había presentado el secretario de Seguridad Pública es que entre el 2010 y el 2011 los homicidios en Juárez se habían reducido en 45%, si se tomaba exactamente los 2 años de la estrategia Todos Somos Juárez, hasta el mes de enero incluso de este año, los homicidios en Juárez se han reducido en un 57%, explicaba ayer el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Juárez. Creo que tiene que ver el esfuerzo de todos, y uno de ellos es precisamente lo que estamos haciendo para apoyar los esfuerzos del gobierno del Estado y del gobierno municipal, los esfuerzos sobre todo de la sociedad juarense, que a través de sus empresarios, sus líderes culturales, sus trabajadores, sus jóvenes, están haciendo la diferencia. En estos 2 años, tan solo el gobierno federal, además de lo que se ha invertido localmente, el gobierno federal ha invertido en Ciudad Juárez más de 900 millones de pesos en materia de seguridad pública. De la Secretaría de Economía, en apoyos a pymes, en créditos, en fin, en capacitaciones, 250 millones de pesos. En la Secretaría del Trabajo, más de 160 millones de pesos, entre otras con estas ferias del empleo. La Secretaría de Salud, más de 1,000 millones, entre otros hospitales, remodelaciones, Seguro Popular. La Secretaría de Educación, 1,350 millones de pesos, fundamentalmente nuevos espacios educativos, becas para los jóvenes. La Secretaría de Desarrollo Social, casi 1,300 millones de pesos, a través de rescate de espacios públicos, centros comunitarios,
programa Oportunidades, 70 y más y otros para la población. En total, amigas y amigos, en estos 2 años la Federación ha dedicado más de 5,000 millones de pesos de recursos federales a la estrategia Todos Somos Juárez. Una cifra también sin precedentes, y no por otra cosa, sino porque sabemos que Ciudad Juárez ha sido una comunidad y una ciudad notablemente rezagada en la provisión de servicios. Hoy, en esta primera Feria de Empleo 2012 de Ciudad Juárez, me alegra mucho saber que hay 44 empresas que están ofreciendo más de 2,300 puestos de trabajo a otro número de juarenses. Y no solo juarenses, sé que viene a esta gran ciudad y ha venido durante décadas miles y miles de personas de otros lugares del país. Sé, porque los conozco, que Ciudad Juárez es un lugar de gente de carácter, de lucha, de esfuerzo, gente que sabe superar la adversidad como lo está haciendo con una enorme gallardía ante la problemática que se presentó. Y sabemos, amigas y amigos, que esa problemática tiene un nombre y es precisamente la inseguridad, el crimen, la delincuencia. Hace varios años la criminalidad comenzó a crecer, la violencia comenzó a crecer hasta ser esta ciudad una de las ciudades con mayor problema de inseguridad en nuestro país. Esto derivó de varios factores. Ayer me refería a uno fundamental. Está demostrado en diversos estudios hechos internacionalmente que cuando en un país o en una región crece súbitamente la disponibilidad de armas, crecen consecuentemente los homicidios y la violencia. Eso ocurre, eso está demostrado científicamente, lo mismo en regiones de Asia o de África, donde termina una guerra civil, por ejemplo. Estuvo demostrado en Centroamérica al final de las guerras civiles que se presentaron en la década de los 80, y tiene una equiparación, pienso, en nuestro país, a partir de que en Estados Unidos no se ratificó y en consecuencia expiró la llamada Assault Weapons Ban, la ley que prohibía la venta de armas de asalto. Ese es un factor crucial, de lo cual el gobierno de aquel entonces, del anterior presidente, el presidente Bush, y el Congreso en su momento fueron responsables. Y esa corresponsabilidad tiene que ser asumida. Pero otro factor que duda cabe, amigas y amigos, es la falta de oportunidades sociales y de trabajo que fueron encontrándose en esta ciudad. Sobre todo la primera, la falta de oportunidades sociales. Ciudad Juárez, sobre todo con la detonación de la industria maquiladora, empezó a ser un enorme imán, un polo de atracción, de migración hacia esta ciudad. Probablemente 80,000 personas llegaron a Ciudad Juárez cada año durante más de 10 años, quizá más. Y eso provocó que los nuevos asentamientos en la ciudad, los nuevos núcleos de población, no fueron cubiertos por servicios públicos porque los distintos gobiernos, municipales, estatales y federales, no fueron capaces de alcanzar el crecimiento demográfico. De manera tal que comenzaron a crecer niños, hijos de madres trabajadoras de maquiladora, de padres trabajadores en la maquila, que crecían en colonias sin servicios, sin agua, sin calles, sin drenaje, sin escuelas. Y esos niños, a la edad de los 12 años o los 15 años, apenas terminaban la primaria con dificultad y no tendrían, después de la primaria o la secundaria, ninguna oportunidad de seguir estudiando. El rezago educativo es tal que incluso Juárez estaba por abajo del promedio de la cobertura educativa de todo el país. Esta falta de oportunidades de educación, esta falta de oportunidades de salud, fue sin duda alguna una de las causas del debilitamiento del tejido social. ¿Y cuál fue el resultado de esa incapacidad de los gobiernos de darle a Juárez lo que merecía, que era un apoyo acorde con el crecimiento de su población? Eso se tradujo en una situación de abandono y de vulnerabilidad. Hay otros factores, entre otros de los servicios que faltaron fue la persistencia en contar con policías confiables y eficaces que pudieran garantizar la seguridad de los juarenses. Y esta vulnerabilidad, que en momentos determinados llegó a ser abandono, fue generando una sociedad que excluía a los más necesitados. Una sociedad que se fue debilitando poco a poco al ver rotos sus lazos de unión y de solidaridad.
Y entonces surgió la violencia, derivado también de la dinámica del conflicto de las organizaciones criminales que buscaban disputarse un territorio tan apetitoso como Ciudad Juárez para sus actividades ilícitas, sea para traficar drogas a Estados Unidos o sea para venderlas aquí. Por eso Juárez llegó incluso a convertirse, por desgracia, en la ciudad donde más se consume heroína per cápita en toda América Latina. Esa disputa territorial derivó en sangre, en muertos. Ante esa situación, amigas y amigos, que deriva, insisto, de factores múltiples que la originaron, mi gobierno no se cruzó de brazos y actuó con determinación para apoyar a todos los juarenses. Y en la estrategia Todos Somos Juárez decidimos darle un enfoque integral, no meramente un enfoque policíaco, no meramente un enfoque de fuerza, sino y sobre todo un enfoque social, un enfoque integral en los tres ejes fundamentales de la estrategia del gobierno federal. Sí, combatir a los criminales, y por eso llegamos a enviar en un momento dado una enorme disponibilidad de fuerza pública, primero con el Ejército Mexicano y luego con la Policía Federal, que llegó a tener hasta 5,000 elementos en Ciudad Juárez. Eso para enfrentar a los criminales, lo cual ha llevado a la captura de varios de los principales líderes de uno u otro bando de las bandas de Ciudad Juárez, tanto del apodado Diego, del lado de la línea, como recientemente la captura del apodado Marrufo, del lado del Cártel del Pacífico. Eso ha permitido avanzar a la ciudadanía y ha propiciado, entre otras cosas, la reducción notable de delitos, entre otros el homicidio, gracias también a la colaboración que a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del municipio, de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, hemos encontrado para poder avanzar en este trabajo. Pero eso no era ni con mucho suficiente. Había que reconstruir instituciones y ese es nuestro llamado más apremiante ahora, avanzar y avanzar más rápido en la depuración, fortalecimiento de los cuerpos policíacos y ministeriales a través fundamentalmente de la creación de la policía acreditable y los centros de control de confianza tanto en Juárez como en el Estado. Y el tercer eje es el social. Ampliar o construir nuevos campus, por ejemplo, o nuevos edificios de laboratorios y talleres y aulas para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para el Instituto Tecnológico de Juárez, para la Universidad Tecnológica aquí en Ciudad Juárez, con otro campus en el sector poniente de la ciudad. El construir 5 bachilleratos nuevos, el construir casi 20 centros de desarrollo comunitario, el rescatar espacios públicos y construir casi 25 espacios deportivos, entre ellos, por cierto, una cancha de pasto sintético de fútbol americano donde jugaban precisamente los muchachos víctimas de Salvarcar, en fin, muchas otras obras y otras más en donde estamos empeñados. El proyecto que se ha diseñado entre las áreas sociales y los jóvenes de Juárez para rescatar el antiguo hipódromo y convertirlo en un centro de convivencia, en un gran parque de esparcimiento y de deporte. Y desde luego lo que se ha hecho en materia de salud, hospitales de la mujer, del niño, el psiquiátrico, la mejora de la clínica del Seguro Social, en fin, el Seguro Popular. Pero esto es lo que más necesitamos, los empleos para los juarenses. Por eso me alegra el esfuerzo que a través de la Secretaría del Trabajo se está haciendo para colaborar con los chihuahuenses y los juarenses en la generación de fuentes de trabajo. Creo que lo más importante es precisamente seguir trabajando unidos. ¿Qué se ha hecho en esta materia? Primero, hemos sumado esfuerzos con el sector privado para hacer de Ciudad Juárez nuevamente un destino atractivo de inversión, porque lo es, un destino muy competitivo. Y eso nos ha permitido que, a pesar de que se dio el momento más delicado de la crisis de seguridad en Juárez en estos 2 años, en los 2 años de la estrategia Todos Somos Juárez, ha llegado a esta gran ciudad más de 1,670 millones de dólares de inversión extranjera directa. Actualmente ocupa con todo el 8º lugar nacional entre los municipios más atractivos para ese tipo de inversión. Juárez se perfila ya en el mundo como una ciudad de alta tecnología y la realización de eventos como Juárez Competitiva ha mostrado las enormes ventajas de esta ciudad para industrias como la de la información, la maquinaria, la automotriz, la manufactura en general. Segundo, Juárez es una ciudad de emprendedores construida con base en la cultura del esfuerzo. En mi gobierno así lo reconocemos
y por eso hemos tomado acciones decididas para impulsar a los pequeños y medianos empresarios. Desde el 10 hemos impulsado créditos a las pymes por más de 830 millones de pesos a través de México Emprende, el programa de garantías. Ello ha beneficiado a 1,370 pequeñas y medianas empresas, ha permitido generar 18,000 empleos en ellas y le ha apoyado con capital de trabajo a 123 proyectos productivos para preservar el empleo de 1,500 juarenses más. Tercero, hemos apoyado también desde la Secretaría del Trabajo a personas en busca de empleo. Hemos trabajado con distintas acciones, desde becas de capacitación laboral que nos permiten que la gente se prepare en las fábricas a cargo de la Secretaría del Trabajo para que luego sean incorporados al empleo. Los programas de capacitación para el autoempleo. Los programas también de capacitación para buscar empleo en condiciones más competitivas. Quienes han encontrado empleo en los servicios de empleo.gov.mx en Juárez. Los que han encontrado empleo en la Feria del Empleo, los programas de empleo temporal, en fin, amigas y amigos, eso nos ha permitido darle alternativas de ingreso, de capacitaciones de trabajo formal a 67,000 juarenses en este plazo. Cuarto, precisamente lo que hoy nos reúne, las ferias de empleo, que tienen como objetivo que ninguna vacante se quede sin ocupar y que las empresas contraten a los trabajadores idóneos. Las vacantes, amigas y amigos, el que exista una vacante sin cubrir, perjudica a todos. Perjudica al trabajador que necesita empleo y hay un empleo para él, y perjudica también a la empresa, que deja de producir, que deja de vender, que deja de comerciar por falta de operadores, por falta de trabajadores. Economistas americanos que ganaron el premio Nobel hace 2 años descubrieron que uno de los factores que más limita la generación de empleo en el mundo es precisamente lo que llaman los mercados imperfectos de trabajo. Es decir, esta situación donde hay vacantes, hay desempleados, pero hay algo ahí en el mercado que no permite que se encuentren unos y otros, y pierde la economía y pierden los trabajadores. Las ferias del empleo y la página www.empleo.gov.mx buscan romper esas imperfecciones, esas fricciones que se llaman en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque reunir en un solo lugar, como lo hacemos aquí en las cercanías de este auditorio del Colegio de Bachilleres, permite que las empresas y los trabajadores se contacten y se rompa precisamente esa barrera que es la que permite, yo diría la posibilidad de trabajar. Esto es muy importante, amigas y amigos. Hoy finalmente todo este esfuerzo, hecho sobre todo por los juarenses, por los trabajadores, por los empleadores, por las maquilas, por sus gobiernos, empieza a dar fruto. A mí me alegra lo que ha dicho el señor presidente de la industria maquiladora, de esos 7,200 empleos generados en Ciudad Juárez en el mes de enero. ¿Por qué? Porque si consideramos que a nivel nacional se generaron en enero 51,000 empleos nuevos formales netos, eso quiere decir que más de 1 de cada 7 se generó aquí en Juárez. Y probablemente hoy Juárez, contrario a lo que ocurría hace 2 años, hoy Juárez es uno de los puntos de mayor generación de empleo en todo el país y me alegra mucho. Tenemos que seguir así. Hay una buena noticia, por cierto, amigas y amigos. Me acaban de pasar esta mañana los datos del empleo formal para la primera quincena de febrero en todo el país. No tengo específicamente los datos de Juárez, pero con gusto se los haré llegar. En la primera quincena se generaron 42,000 nuevos empleos netos. 42,000. Es decir, si siguiera la misma tasa estaríamos hablando de más de 5,000 en Juárez. Vamos a revisar los datos, pero 42,000 nuevos empleos en 15 días en todo el país, lo cual quiere decir que en lo que va del 2012, del 1 de enero al 15 de febrero, se han generado en México 92,000 nuevos empleos netos, es decir, empleos nuevos ya descontando las bajas, las renuncias, las liquidaciones, empleos pagados y registrados en el Seguro Social. Esto quiere decir, amigas y amigos,
que es el doble de los empleos creados el año pasado para el mismo periodo. Es una buena noticia para México. ¿Y qué significa? Que a pesar de la inestabilidad económica y laboral que se vive en el mundo, todos hemos visto, por ejemplo, las escenas en Grecia, por desgracia, con disturbios, con incendios en las calles, que han generado, por ejemplo, pues que medidas tan drásticas que a los pensionados, por ejemplo, se les está reduciendo en más del 30% en promedio su pensión, que a los trabajadores se les está reduciendo en 30% su salario y otras más. A pesar de esta gran inestabilidad mundial, México sigue firme, tiene una economía en crecimiento que creció casi 4% el año pasado, que generó casi 600,000 nuevos empleos netos formales y que este año, en 45 días, ha generado 92,000 nuevos empleos más. Significa que México, a pesar de la dificultad internacional, va en el camino correcto, dadas las condiciones adversas, y me alegra mucho que Juárez finalmente esté dando las buenas noticias económicas, la que más esperamos todos, que es la generación de empleo. Amigas y amigos juarenses, hoy reafirmo con plena convicción y con fuerza que todos somos Juárez y que juntos, sociedad, gobierno federal, gobierno estatal y municipal, estamos sacando adelante a esta gloriosa ciudad. Sin duda, aún queda mucho camino por recorrer, pero no tengo duda de que juntos estamos tomando las acciones necesarias, las acciones correctas para poner a Juárez en la ruta de un mejor futuro. Hemos plantado la semilla de un México y una ciudad Juárez más segura, más justa y más próspera. Sigamos trabajando juntos y por este camino para que esa semilla germine, para que esa plántula crezca, para que ese árbol un día dé frutos abundantes y cobije con su sombra a los juarenses que están por venir. Les deseo a todos, a los empleadores, a las empresas, pero sobre todo a las y a los trabajadores, a los muchos jóvenes que veo aquí, mucho éxito, que encuentren trabajo y que ese trabajo permita sacar adelante con dignidad y honestamente a su familia. Muchísimas gracias.